saben, es una enfermedad autoinmune y es un ejemplo típico de enfermedad autoinmune porque compromete varios sistemas, porque hay una serie de autoanticuerpos que se presentan en el suero de estos pacientes, porque tiene un componente muy característico que son los anticuerpos antinucleares, ¿no? Se caracteriza por tener síntomas constitucionales que no son específicos, fiebre, malestar, pérdida de peso, y ellos debidos a la inflamación, o también por tener síntomas específicos que afectan uno o diferentes órganos, o por último en combinación de ellos. Tiene una morbilidad y mortalidad significativas todavía, debido a que puede comprometer órganos vitales o porque el tratamiento produce efectos secundarios que causan la muerte. Estos son datos epidemiológicos de otros lados, en los cuales podemos ver la incidencia por 100.000 habitantes por año, ¿no? Y vean cómo varía. Y lo que está en azul es uno de los datos más recientes de un grupo de gente que estudia esto, que está en Atlanta, en Estados Unidos, y más o menos son 7 por 100.000 habitantes por año. En cambio, la prevalencia, también vean cómo varía, 92 más o menos por 100.000 habitantes. Entonces, y hay diferencias dependiendo de los países, dependiendo de las latitudes, y vamos a ver que esto tiene mucho que ver con algún rasgo de tipo genético tal vez, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven ustedes que en el Reino Unido la diferencia que hay entre los descendientes afrocaribeños o las personas afrocaribeñas y asiáticas en contraste con las razas, con los blancos, con la etnia blanca, ¿no? Esto se repite en otros sitios. Afecta principalmente a personas, a mujeres jóvenes en edad fértil. Esto es algo muy conocido. La incidencia pico es entre los 15 y los 40 años. En nuestro medio, en algún momento, en algún estudio que se hizo, estaba alrededor de los 32 años la incidencia pico. La proporción mujer-hombre varía, dependiendo de las latitudes, 5 o 15 mujeres por hombre. Es una enfermedad que afecta predominantemente a las mujeres. En población pediátrica y en adultos mayores, sin embargo, esta proporción se acorta bastante, ¿no? 2 a 1. Hay una gran variabilidad entonces, como vemos, en la incidencia y en la prevalencia, tanto entre los países como entre países mismos, ¿no? Dentro de un mismo país puede haber diferencias según la zona y también entre los países diferentes. El número de casos que se identifica es relativamente pequeño, pero el problema es que tiene amplios intervalos de confianza. No es muy fácil hacer esos estudios epidemiológicos. La prevalencia varía con la raza, con la etnia, es interesante, con el estadio socioeconómico, ¿no? Es una enfermedad que, como muchas de las enfermedades autoinmunes, tiene que ver con el estado socioeconómico. Tiene mayor susceptibilidad en individuos de raza negra. En Estados Unidos, 4 a 1. Más frecuente en mujeres asiáticas que en mujeres blancas en Estados Unidos. Estos son datos de Estados Unidos. Sin embargo, vemos que en los países desarrollados disminuyó la prevalencia de esta enfermedad en más del 50% desde los años 70. Aún es prevalente 2 a 4 veces mayor que en la población general, la mortalidad. ¿Y de qué se mueren estos pacientes? En los países desarrollados se mueren principalmente de enfermedades cardiovasculares, de problemas vasculares, como si fueran pacientes mayores, con enfermedad periclítica. O sea, la causa de muerte tardía en estos países en los cuales hay acceso a la salud tiene ese tipo de causa de mortalidad. En cambio, en los países con economías emergentes o que no tienen acceso universal a la salud, la principal causa de muerte son las infecciones, sobre todo, y las complicaciones por el compromiso renal. Esto se ve ya en los últimos, digamos, desde la década del 80 hasta acá, ya hay suficiente tiempo en que estas cosas se han podido evaluar en los distintos países.
El curso de la enfermedad. Típicamente es una enfermedad recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que se presenta un pico de actividad, después puede controlarse ese pico y nuevamente después de un tiempo vuelve a ser una exacerbación, ¿no? Este es muy característico y puede recurrir con la misma manifestación, que es algo muy característico, o puede aparecer un compromiso de un nuevo órgano. O sea, es impredecible. Vean ustedes en esa diapositiva, es lo que dicen, ¿no? Flair, en inglés, disculpe, dice la duración de la enfermedad en años y la actividad de la enfermedad. Como hay un periodo acá, en el que puede haber síntomas constitucionales, el diagnóstico todavía es difícil de hacerlo, que puede durar semanas y meses, pacientes que a veces se presentan con pérdida de peso, adelgazamiento, como si estuvieran desnutridos, semanas, ¿no? Fiebre de causa no determinada es una de las formas de presentación. Y después de semanas o meses recién aparece esto. Entonces, en estos pacientes hay que sospechar, sobre todo si son mujeres o jóvenes que más se compromete uno o varios órganos y después se controla eso y después puede hacer otras recurrencias. Eso es lo más característico en cuanto a la evolución de la enfermedad. Ya William Osler lo decía, la recurrencia, miren, en el año 1900, solamente observando a los pacientes, la recurrencia es un cuadro especial de la enfermedad y los ataques se pueden presentar mes tras mes o aún a lo largo de los años. Por eso es una enfermedad crónica. Veamos algo de la patogénesis. Estas enfermedades autoinmunes típicamente tienen varios componentes. Su característica es que están comprometidos varios factores. Genéticos, ambientales, hormonales, son los más característicos y estos tres determinan alteraciones inmunológicas. Aquí en esta diapositiva pueden ustedes ver un resumen actualizado ya, en el cual ven cómo los factores genéticos, factores ambientales, factores hormonales, factores genéticos, la falla en la inmunoregulación da como consecuencia la formación de todos estos anticuerpos, la activación de células T autorreactivas que van a producir depósito de complejos inmunes, liberación de citoquinas que van a dañar a los órganos y una serie de factores locales que también van a producir daño. Eso en términos muy generales tendríamos que resumir la patogénesis. ¿Por qué se piensa que hay factores genéticos? Ya mucho tiempo se pensó que los factores genéticos de alguna manera estaban involucrados. Y eso es porque se observó que había concordancia en gemelos monocigóticos de 25 a 50%, a diferencia de los gemelos disigóticos en que la concordancia solo era de 5%. Entonces, algo tenía que ver la genética. También se ha visto que hay ciertos tipos de HLA que son más comunes en este grupo de pacientes. El problema está en que es poligénico, ¿no? No es monogénico. Ese es el problema. Hay alteración en los genes inmunoreguladores, eso es algo también ya está determinado. Y el hecho de que haya prevalencia en determinados grupos étnicos que tienen más predisposición a hacer la enfermedad que en otros también habla de un factor genético. Sin embargo, es interesante ver que la mayoría de los casos son esporádicos. Si ustedes le preguntan a una paciente a la que recién le diagnostican por primera vez lupus, probablemente lo primero que le pregunten es qué cosa es eso. No tienen idea, por primera vez en la familia está apareciendo algo de eso. Igualmente se ven deficiencias en las vías que depuran que regulan la depuración rápida no inflamatoria, y hay deficiencias de los componentes tempranos de las vías del complemento. Ahora se sabe la deficiencia de C4, de C2, dan cuadros clínicos que pueden simular o asemejar a manifestaciones de lupus. Por ejemplo, la deficiencia homocigótica de C4A confiere un riesgo alto para lupus y se asocia con deficiencias hereditarias de C1Q y C2. En ausencia del complemento, las células apoptóticas pueden persistir y estimular la respuesta de autoanticuerpos. Ustedes conocen cómo ocurre la eliminación de estas células apoptóticas, saben que el complemento tiene mucho que ver. Entonces, si este sistema está alterado,
la persistencia de estos elementos apoptóticos va a producir de alguna manera la estimulación de formación de autoanticuerpos. En el estudio del genoma se han visto 30 genes relacionados al lupus, ¿no? Muchos de estos están relacionados también a otras enfermedades autoinmunes, no es solamente el lupus. O sea, en general parece que lo que hay es una predisposición, la alteración en la inmunorregulación lo que hace es predispone a problemas autoinmunes. Ciertos genes predisponen a ciertos tipos de manifestaciones. Encima no es solo la enfermedad como etiqueta, sino el hecho de que puede predominar una u otra manifestación. También se ve un aumento del riesgo en parientes en mayor extensión que en otras enfermedades autoinmunes. O sea, a veces los pacientes tienen un paciente con lupus y en la familia hay alguien que tiene artritis reumatoide o hay alguien que tiene artritis psoriásica, ¿no? Las alteraciones del DNA se heredan no en el código del DNA, sino por cambios químicos. Por eso es que cuando les dice, el paciente les pregunta, ¿esto puedo heredarlo en familia? La respuesta es que no necesariamente. Lo que se hereda de alguna forma es la predisposición, pero no es para decir, no es como en la diabetes, por ejemplo, ¿no? Que hay bastante influencia de ese tipo. Dentro de los factores hormonales, ¿qué nos orienta hacia el hecho de que existan factores hormonales? Mayor frecuencia en mujeres en edad fértil, ya les hemos dicho, aquí dice 3, 11 a 1, este dato lo sacamos del 11 a 1 de un estudio en el Hospital Rebagliati, pero en otros sitios es hasta 15 a 1 inclusive, ¿no? Hay un efecto hiperestrogénico continuo, por lo tanto el metabolismo de los estrógenos no es normal necesariamente. Factores ambientales. Esto es algo que también se conocía ya desde hace mucho tiempo. Se les dice a los pacientes no se expongan a la luz del sol. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen fotosensibilidad y la exposición a la radiación ultravioleta les puede exacerbar la enfermedad. Y efectivamente, el estrés está involucrado en una serie de enfermedades, como ustedes saben, ¿no es cierto? Parece que provoca cambios neuroendocrinos. Agentes infecciosos. Los agentes infecciosos, sobre todo por el mecanismo de similitud molecular, pueden alterar la inmunoregulación. Ahora, el virus de Epstein-Barr es un virus que está involucrado en muchas de estas reacciones autoinmunes. La luz ultravioleta de la cual hemos hablado, la dieta, es interesante, ¿no? Sin embargo, hay algunos estudios en los cuales, por ejemplo, han visto que los brotes de alfalfa de alguna manera estimulan la fotosensibilidad, pero no es algo que esté claramente establecido como relación. Simplemente se ve que la dieta actualmente es algo que uno tiene que tener en cuenta, pero probablemente hay muchas razones para ello. Las drogas obviamente modifican la respuesta celular y la inmunogenicidad de autoantígenos. Hay lupus, lo que se conoce lupus inducido por drogas, ¿cierto? La hidralacina, inclusive la niacida, que de alguna manera provocan la formación de autoanticuerpos. Veamos entonces todo este interjuego de estos factores desemboca en alteraciones inmunológicas. Veamos qué alteraciones inmunológicas tenemos. Hay compromiso tanto de la respuesta inmune adaptativa como de la respuesta inmune innata. O sea, no es solamente anticuerpos, también hay alteración de la respuesta inmune innata y esto se ha reconocido en los últimos años ya claramente. Hay producción de diferentes autoanticuerpos específicos. Activación de las células T, las células D son hiperreactivas. El hecho de que se forme una gran cantidad de anticuerpos habla de una hiperreactividad de las células B. Sin embargo, tiene que ver necesariamente con la función de las células T, que son las que las regulan. Hay una alta proporción de células T, CD4, CD8, una depuración defectuosa de los complejos inmunes, como ya hemos visto, y la tolerancia está alterada, ¿no? La tolerancia inmune está alterada. Hemos visto que la apoptosis puede ser defectuosa, con mayor muerte celular, y lo que hace es que se expongan los antígenos que están en el núcleo, en el nucleosoma. La tolerancia inmune ya dijimos, y todo eso lleva al autorreconocimiento. Este esquema es disculpen el esquema, simplemente pretende decirles algo. No sé qué es el dibujante.
A ver, tenemos una célula apoptótica, se forman unas pequeñas ampollas, se forman los cuerpos apoptóticos. ¿Y qué antígenos son qué autoantígenos son los que se exponen? Vean acá, RO72, el P, el ribosómico, el nucleosoma, el SM, todo eso les recuerda que los anticuerpos que se forman son dirigidos contra estos autoantígenos, ¿no es cierto? Además tenemos antígenos que están en la superficie de la membrana celular. Aquí tenemos el CNQ, con el complemento, y los complejos fosfatidilceína proteína que vamos a ver que son importantes en alguna de las manifestaciones. Hay una alteración en la señalización, por tanto, de los linfocitos con una respuesta de interferón. Recuerden que dijimos que la respuesta inmune innata está alterada. Ahí es donde entra el interferón. Depuración de complemento también, complejos inmunes, apoptosis y metilación del DNA. Dijimos que había hiperreactividad de células B. ¿Y esto cómo se sabe? Cuando ustedes piden su proteinograma electroforético, lo que van a ver es una hipergamma globulinemia, después van a ver mayor número de células productoras de anticuerpos con respuesta incrementada, tanto antígenos propios como antígenos extraños. Es la enfermedad prototípica de autoanticuerpos. Puede haber hepato, esplenomegalia como consecuencia de esta hiperreactividad. Tolerancia anormal. Dice, pueden retener a los precursores de anti-DNA que pueden ser estimulados y generar respuestas de autoanticuerpos de alta afinidad, ¿no? Sabemos que hay anticuerpos contra el DNA típicamente en esta enfermedad. Y las células T, como ya dijimos, son críticas en la patogénesis de la enfermedad. Ejemplos de anticuerpos que vemos en el lupus, anticuerpos antinucleares que se ven en el lupus. Son los más conocidos. Vamos a hablar, si el antígeno es el DNA de doble cadena, la especificidad es el DNA nativo. Si es el DNA de cadena simple, es el DNA desnaturalizado. Si son estos antígenos, la histona 1, 2A, 2B, etc., la especificidad es la histona. Si son las pequeñas nucleoproteínas, RNP, tienen ustedes el famoso SN, y estas otras de acá, que tienen otro peso, la RNP. Entonces, acá están vistas las funciones y el porcentaje en el cual usualmente aparecen este tipo de autoanticuerpos. Por ejemplo, el anti-DNA nativo, que es tan característico en la enfermedad, solamente lo tiene un 40% del paciente. En cambio, el desnaturalizado tiene mayor presencia, pero no es tan específico. Las histonas son también, y estas son las histonas son bastante específicas y sensibles para un tipo especial en el cual está el lupus inclusivo de Crohn. El anti-SM, a pesar de que tiene una frecuencia baja, se la considera marcador. ¿Sí? O sea, cuando alguien tiene un anti-SM y tiene algo de clínica de lupus, piensen en esa enfermedad. Y los otros de acá también tienen un porcentaje bajo, no son tan sensibles. Estos otros autoanticuerpos, vean ustedes, el anti-SSA-RO, el anti-SSA-LA, SSLA, 35-15%. Recuerden estos porque estos se ven en otras enfermedades como Sjögren, como artritis reumatoide, como lupus neonatal, ¿no? Y hay otros más. Probablemente, si ustedes ven la literatura, siguen apareciendo otros anticuerpos que se encuentran en lupus, que ya son más de interés de investigación que clínico. ¿Dónde está? De repente aquí sería interesante mencionar esto, la tierra de Pedro y los humanos, ¿no? Poco porcentaje, pero hay que tenerlo presente en algunos casos. Entonces esto, repitiendo, redondeando, las especificidades son, en relación al nucleosoma, antihistona y anti-DNA de doble cadena. En relación al DNA y el RNA están todos estos, anti-DNA, RNP, anti-RO, anti-LA, anti-nucleoproteína P. Y les recuerdo este de acá. Les recuerdo que hablamos de la membrana
envejece la membrana celular, la cefaloglicerina, y es que está en la alimentación. ¿Vale? También existen anticuerpos dirigidos contra otros componentes de la membrana. Por ejemplo, si va contra los glóbulos rojos, va a producir anemia hemolítica, contra las plaquetas, plaquetopenia, contra los linfocitos, linfopenia, y el fosfolípido, que es el que le hemos mencionado. Pero todos estos son componentes de la membrana celular. Y como les mencionaba, pueden haber otros autoanticuerpos y siguen apareciendo más. Cuadro clínico relacionado a la presencia de autoanticuerpos en general. Esto también va variando con el tiempo, se van encontrando más cosas y no son exclusivos necesariamente de lo. ¿Qué me interesa que vean? Anticuerpos antinucleares. En grupos, más del 90%. Si ustedes tienen una paciente y creen que tiene lupus y tiene ANA negativo, vuelvan a revisar su caso. Vuelvan a revisar. Busquen otra cosa. ¿Sí? Es muy difícil tener a una paciente con cuadro clínico y con ANA negativo. Muy difícil. Porque el problema es que no es específico. Si nos sirve solo para diagnóstico, ese es el otro asunto. Eso no sirve para diagnosticar y punto. No puedo yo decir que me sirve para seguimiento necesariamente. Claro, algunos me dirán, no, pero si el título varía en el tiempo, no puede decir, sí, podría servir, pero ya está el diagnóstico hecho. Si yo quiero hacer seguimiento, probablemente use otro título. Anti-DNA de doble cadena, una frecuencia, como dijimos, no es muy alta, se asocia fundamentalmente a compromiso renal. El anti-RNP se asocia a esas manifestaciones, de no manifestaciones musculoesqueléticas, por eso se lo podemos ver en otras enfermedades de reuma, dermatomiositis. Antiperribosomal, este es interesante, me decía que si bien el porcentaje de frecuencia es bajo, se asocia a compromiso incluso del sistema nervioso central. Esa es su utilidad. El problema es que ninguno de ellos, exceptuando este de acá, no sirve para actividad. Anti-RO se asocia a ojos y boca seca. ¿Se acuerdan que les dije que se ve el Shore? Lupus subcutáneo, perdón, lupus cutáneo subagudo, lupus neonatal, en pacientes con fotosensibilidad. Igual el otro. Y el antifosfolípido en pacientes que tienen problemas de la población. ¿Cuáles son los mecanismos de daño tisular? ¿Cómo producen daño estos elementos? Puede ser por unión directa del anticuerpo al tejido blanco o puede ser por daño mediado por los complejos inmunes. Recuerden ustedes lo que hemos venido hablando y simplemente lo ponen en blanco y negro. ¿Cómo lo hace por unión directa del anticuerpo al tejido blanco? Por ejemplo, el lupus neonatal. A ver, ahí lo dice que alguien que no lo está mirando. ¿Y qué clase de anticuerpo cruza la barrera placentaria? ¿De qué clase de anticuerpos cruzan la barrera placentaria? ¿Cuántas clases de anticuerpos conocen? N, G, A, D, E. Muy bien. ¿Cuál de ellos cruza la barrera placentaria o ninguno lo cruza o todos lo cruzan? La G. ¿Por qué? Porque más chiquito, tiene menor peso molecular. ¿Cierto? El IgM no lo cruza. Los otros realmente son una muy pequeña cantidad, pero no son mínimos. Bien, entonces, el lupus neonatal, ¿qué ocurre ahí? El anticuerpo materno, que es de la clase IgG, va a atravesar la placenta. Y al atravesarlo se une a la célula apoptótica y desarrolla del nódulo auriculoventricular o los linfocitos radiales, ¿sí? Corazón y piel. Entonces usted va a tener, usted puede tener ese bebé. ¿Qué puede tener ese bebé? Problema en el corazón, un problema en la piel. Anticuerpos antiglóbulos rojos, ya dijimos que van a producir anemia hemolítica y si son las plaquetas, trombocitopenia.
Anticuerpos antiverde mosomal atraviesan la barrera hematoencefálica, uniéndose al antígeno P en la superficie de la neurona. Y los anticuerpos antifosfolípidos se unen a los fosfolípidos expuestos en el trofoplasto y producen carga vegetal. Miren, conocer esta fisiopatología tomó mucho tiempo. ¿Sí? No voy a decir cuando yo estudiaba medicina, pero cuando estudiábamos, se desconocía todas esas cosas. Lo único que sabíamos era eso. Nada más. Antígeno autoinmune, decíamos anticuerpo contra el glóbulo rojo, se desconocía completamente esto de aquí, el antifosfolípido de sí, se ha conocido en la década, claramente en la década de 90. A pesar de que sabíamos que, por ejemplo, el BDRL falso positivo se ve en lupus. Sí, díganme todos, sí, se ve en lupus. ¿Y por qué es falso positivo? Ustedes han llevado al laboratorio, han hecho sus pruebas para lupus. ¿Qué significa BDRL? ¿Ah? ¿Perdón? Claro que es una sigla, pero ¿qué significa? BDRL es Venereal Disease. ¿Perdón? Claro, una prueba de sí, ¿no es cierto? Pero el falso positivo, puede ser falso positivo, o sea, que no tiene. Cuando nosotros estudiamos sabíamos que había un paciente con BDRL positivo, pero era falso. La verdad específica es con el treponema. Nosotros tienen que hacer el anticuerpo treponema. Pero estos pacientes tienen BDRL falso positivo. ¿Por qué tienen BDRL positivo? Esa es anticuerpos antifosfolípicos en la membrana celular. Entonces, por eso daba positivo a pesar de que no era la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, después se supo que el antígeno responsable de que apareciera ese anticuerpo son varios, ¿no? Los antifosfolípicos. Hay varios fosfolípidos en la membrana, no solamente varios fosfolípidos. Bueno, no le voy a preguntar cuál es por qué. Bien, y el otro mecanismo de daño, que es el daño mediado por los complejos inmunes. El daño mediado por los complejos inmunes es por activación de complemento o por activación del receptor EPC. ¿Qué cosa es el receptor EPC? ¿A quién recibe? ¿A quién recibe el receptor EPC? ¿Aquí? ¿Qué cosa significa EPC? Fragmento cristalizable. ¿De quién? De una inmunoglobulina. La colita de la inmunoglobulina. Ese es el fragmento. Aquí esta es la parte que se une al antígeno. Esta es la parte EPC. Entonces, dice activación del receptor FTC, quiere decir que la célula tiene un receptor para eso. ¿De acuerdo? Y activación del complemento, bueno, es lo que estamos diciendo. Bueno, esto lo conocen ustedes, eso ya es una repetición, ¿cierto? ¿Cuántas vías activan el complemento? Clásica, adeptina y alterna. ¿De acuerdo? La diferencia está en quién inicia la vía, la secuencia y dónde convergen todos. ¿Dónde convergen todos usualmente? Acá. Las tres vías convergen acá. Y vean ustedes, ¿se acuerdan que hablamos de que uno Q que tenía que ver con esto? ¿Sí? De este de acá que tenía que ver con esto, convierte su nombre. Por eso que cuando fallan estas vías, va a haber ese problema. Y la liberación de anafilatoxina va a producir mecanismos de inflamación intensa, contracción de la tiroides, aumento de la unidad vascular, activación quimiotáctica, lesión de leucocitos, etc. ¿No? Y todo esto, las tres
terminan en una lisis de la célula. Entonces, en el camino van produciendo daño, si es que se activa en forma inadecuada. Ahora, ¿tenemos activación? ¿Normalmente se debe activar el complemento? Claro. Pero ¿qué pasa si se activa de forma persistente y no para? Produciría daño. Entonces, ¿qué cosa hay para que no ocurra eso? Tiene que haber mecanismos de regulación, de control. Y de eso se trata realmente el sistema inmune, si ustedes van a ver, ¿no? Todo está regulado, todo está controlado. Cuando ese falla, es que se produce la enfermedad. Bueno, esto es nada más una visualización más decente, gráfica, de ver cómo se forman los complejos inmunes con los antígenos circulares, ¿no? Vean ustedes aquí, el complemento dice se unen los complejos antígenos anticuerpos y se depositan los tejidos desencadenando la respuesta inflamatoria. Antígeno, anticuerpos que son producidos por las células B, se unen, forman complejos, unen con el complemento, forman complejos, se van a los tejidos y producen daño. Ese es el mecanismo que les decía de daño por activación del complemento. Y este es el daño mediado por el receptor FC. En este caso tenemos una serie de células que tienen receptores. Está la célula dendrítica plasmacitoide, con su receptor para de la porción FC, la inmunoglobulina. También puede ver acá complejos inmunes de DNA, complejos inmunes de RNP, dan la señalización, la endocitosis del receptor, y se produce la señalización de los toll-like receptors, toll-like receptors, toll-like receptors, 9, produciéndose citoquinas inflamatorias que dominen la producción de interferón tipo 1. Actualmente eso es bien interesante, esto tendrá pues recién 15 años más o menos de reconocimiento. Y en este caso son otras células, tanto el fagocito como la célula cebada, por el mismo mecanismo, y todos producen citoquinas proinflamatorias, ¿no? Aquí están los receptores Toll-like, son sensores del sistema inmune, tanto para los productos bacterianos y virales, o sea, estos son en la inmunidad innata o adquirida. ¿Innata o adquirida? Innata, están durmiendo ya. Entonces, todas estas células tienen sensores para estos receptores, ¿no? Y esto es lo que les decía, por ejemplo, se le llama el sello del interferón de Milú. Uno no sabe nada, pero estos son sueros de controles, sueros de pacientes con artritis reumatoide y sueros de pacientes con lupus eritematosa sistémica. ¿Sí? Claramente ven que vamos a ir más rojo. Y tiene que ver con la actividad también de nuestro enfermedad. Entonces, esto es lo que le llaman el sello. Y por eso es que actualmente inclusive se está probando, hay ensayos clínicos en los que se está probando un medicamento que va dirigido contra el interferón, ¿no? O sea, esa es la ventaja de cuando ya se comienza a conocer el mecanismo patogénico, puede uno fabricar, la industria puede fabricar, o los investigadores pueden fabricar anticuerpos que van dirigidos específicamente a esa sustancia. El interferón alfa, llegando al CD40, las ribosomas libres, cuerpos de DNA, diferenciación y activación. Ese es el mecanismo inducido por el interferón. Se estimula la producción de la citoquina y puede promover y suprimir la respuesta inmune. En las infecciones virales, las células dendríticas segregan grandes cantidades de interferón tipo 1, interferón alfa. O sea, son útiles, ¿no es cierto? Es la manera que tiene el organismo de defenderse de las infecciones virales. Y probablemente dice que estas células son la fuente principal de interferón alfa en pacientes con lupus. Dice que el número de células dendríticas, si bien está reducido en sangre periférica, infiltran extensamente la piel y las lesiones del riñón en los pacientes con lupus. Bien, hablemos un poco de la clínica. Evolución de la enfermedad. Esta es otra cosa interesante que se ha conocido en este tiempo, me refiero a los últimos, este trabajo apareció en la década pasada.
Actualmente se habla de un periodo, algunos autores hablan de inicio, transición, propagación. ¿Qué quiere decir? Que hay un periodo en el cual es asintomático y luego recién aparece aquí. Y eso a mí siempre me pareció interesante. Y esto lo graficó este doctor de esta manera. Todos los factores que hemos mencionado, ambientales, genéticos, etc. Y él habla de una línea de tiempo de evolución de la enfermedad, un periodo preclínico, un periodo clínico y la presencia de comorbilidades, ¿cierto? Entonces, en este periodo preclínico lo que comienza a suceder es la alteración de la regulación inmune y se van produciendo los anticuerpos. Todavía no hay enfermedad clínica, el paciente no tiene ninguna manifestación. Pero con el tiempo las citoquinas, etcétera, comienzan a producir inflamación y se comienza a dañar algún órgano. Ya empieza la clínica. Puede ser artritis, que es la manifestación más frecuente usualmente, compromiso de piel, etcétera. Luego vienen ya las exacerbaciones y reducciones, como he hablado, en las que se pueden adicionar el compromiso de otros órganos y si no se trata o la inflamación es muy severa, se va produciendo daño. Y luego, el gran problema es que ya sea porque está alterado el sistema inmune, ya sea porque le damos tratamientos que bajan las defensas, los pacientes comienzan a hacer infección, o porque la inflamación es persistente, se produce aterosclerosis, o de alguna manera esos pacientes pueden hacer también alteraciones que van a terminar en neoplasias. Entonces, en la anatomía patológica, ¿qué veo uno? Inflamación, alteraciones en los vasos sanguíneos. Sin embargo, en algunos vasos sanguíneos solamente se ve vasculopatía, o sea, no ve inflamación propiamente dicho, o puede haber vasculitis con inflamación, y se ven los depósitos de complejos inmunes. En pacientes que tienen larga data de enfermedad, se desarrolla arteriosclerosis frecuentemente. Ya saben todos ustedes que la arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria. Ese concepto también recién se tuvo en la década del 90 claramente. En pacientes con enfermedad severa crónica desarrollan osteoartrosis, neurodegeneración, etc. Hay bastante daño si la inflamación es persistente. Antiguamente hablábamos de esto. Endocarditis lo reposa de Lindman Sachs. Lindman Sachs es el nombre de los investigadores. Y este era un diagnóstico anatomopatológico. Bueno, actualmente ya sabemos que eso lo produce usualmente es una manifestación de Sachs. Lesiones en piel de cebolla en el vaso, cuerpos hematoxilínicos, lesiones en asa del alambre en el riñón, eran lesiones que anatomopatológicamente caracterizaban mucho el desarrollo del lupus. Rápidamente, la clínica. Les dije que los síntomas constitucionales son muy frecuentes, sin embargo son inespecíficos. De peso, general, fiebre, falta de apetito, etc. Artralgia o artritis es la manifestación más frecuente y usualmente la inicial. Por eso es que muchos pacientes son tratados inclusive como artritis reumatoide, porque su primera manifestación puede ser una poliartritis simétrica, bonito, que parece una artritis reumatoide. Y después de algunos años comienzan a aparecer compromisos de otros órganos. El compromiso mucocutáneo, alto también, ¿sí? La pleuritis, o sea, la serositis, el número de pacientes que tienen serositis, nefritis, el compromiso de nefritis es bien importante, muy frecuente, y muchas veces tiene que buscarse, porque al inicio puede pasar desapercibido si no se hace un examen de orina. Compromiso del sistema nervioso central, menos frecuente, linfadenopatía y cambios en los vasos, ¿no? En los vasos sanguíneos. Vamos a revisar las manifestaciones una por una, con unos ejemplos rápidamente. Por ejemplo, las mucocutáneas que sean específicas pueden clasificarse en agudas, subagudas y crónicas. Dentro de las agudas, o sea, en la enfermedad aguda, ¿qué va a dar? Rasgos típicos, rasgos de alas de mariposa, un eritema generalizado, ampollas y el paciente que se queja de fotosensibilidad. Dentro de las subagudas está el famoso lupus eritematoso subagudo crónico, y en el cual hay el antirrobo.
y las crónicas del lupus discoide, que puede ser localizado o generalizado. Y dentro de las no específicas, o sea, son, por ejemplo, alopecia, es muy frecuente, pero no es específica. Paniculitis, lesiones de aftas, frecuentes, pero no son específicas. Urticaria, lesiones vasculíticas, fenómenos venosos, son manifestaciones frecuentes en esta enfermedad, pero no son específicas del lupus, pueden verse en otro tipo de patologías. Ejemplo, bueno, aquí esta niña tenía un lupus con un rash muy típico en alas de mariposa. Esta digamos que es la manifestación dérmica más frecuente, ¿no? Es un rash generalizado que parece un rash, una reacción a drogas, ¿no? En algunos pacientes se ve así, tan intenso. Alopecia, pero en este caso, además de ser una alopecia por la enfermedad, estaba ya curándose de una infección por sarna. Livedo reticularis, que no es específico, pero miren qué típico se ve. Lesiones. Por ejemplo, esta paciente tenía un rash purpúrico, pero no era por sangrado, ¿no? Simplemente era un rash que tenía eso. No era plaquetopenia, mejor dicho. Era sangrado, pero no plaquetopenia. Lesiones vasculíticas, con el tratamiento se limpiaron. Gangrena, necrosis digital. Esta paciente prácticamente inició enfermedad haciendo esto, ¿sí? La misma paciente. Este es un caso muy raro. Desde mucho tiempo no hemos vuelto a ver un paciente con este problema. Un lupus discoide generalizado. Entonces, el problema con el lupus discoide, a diferencia de las lesiones agudas, es que el lupus discoide deja cicatriz, cura dejando cicatriz. Ustedes ven acá, tiene pérdida de tejido en la nariz, tiene pérdida de tejido en la oreja también, en la cara le deja depresiones. Ese es el gran problema con el lupus discoide. En cambio, el rash, etcétera, una vez que se cura o mejora el paciente y pasa a la actividad de enfermedad. Dentro del compromiso musculoesquelético, son pacientes que tienen artralgias muy intensas a veces, artritis, claramente como que parece artritis reumatoide, tenosynovitis, condritis, osteonecrosis y miositis. Este es un ejemplo de compromiso de lupus cutáneo subagudo. Estas lesiones son muy características, son así circinadas, con ese borde eritematoso, y en el centro no tiene aparentemente nada. Pero si le hacen una biopsia y lo ponen en la inmunofluorescencia, va a tener el test de banda positivo. ¿Qué significa test de banda positivo? ¿Alguien sabe? ¿Test de banda positivo? Nadie me pregunta, no se sabe. ¿Qué es test de banda? No se pregunta. Esta es la piel, ¿no es cierto? El borde. De la unión dermopidérmica. Aquí se depositan los complejos inmunes, entonces a la inmunofluorescencia directa se tiñe desde banda positiva. A diferencia de la inmunofluorescencia indirecta, en la cual es otro mecanismo. Bueno, este es un ejemplo de poliartritis. Vean ahí, prácticamente podría ser una artritis reumatoide temprana, con aumento de volumen de las interfalángicas proximales. Tiene esas lesiones en la muñeca, tiene un poco de hipotrofia interósea. Esto ya es más claro, la artritis. Arriba claramente puede ser un paciente con cualquier tipo de artritis inflamatoria. Y debajo tienen lo que se llama artropatía de Yakult. Esta es una cosa muy especial, no es frecuente, es raro. Ustedes ven estas manos acá, me da la impresión que es una artritis reumatoide. La artritis reumatoide puede producir esas desviaciones típicamente, a diferencia de los lupus. ¿Cuál es la diferencia? Si toman una radiografía, no ven erosiones. Y lo otro es que es reductible. Le ven la mano así, pero la hora reducen. No son subluxaciones. No hay compromiso propiamente del hueso, como es en la artritis reumatoide. No hay compromiso subcondral. Condritis, donde hay cartílago, hay inflamación. Disculpen un ratito, ya voy a apagar esto. Las manifestaciones pulmonares, a ver, ¿de qué tipo? Pleural, hablamos de compromiso de gaseoso. Enfermedad pulmonar intersticial,
puede haber lo que le llaman neumonitis lítica, hemorragia pulmonar difusa y hipertensión pulmonar. O sea, realmente puede producir cualquier tipo de manifestación que ustedes conocen, se produce en el aparato respiratorio. ¿A cuál más complicada? Este es un ejemplo de una hemorragia pulmonar. Esta paciente en cuidados intensivos, obviamente, es un pronóstico malo de hemorragia pulmonar, ¿no? Es una emergencia. Este es algo curioso, pero es interesante conocerlo. Le llaman el síndrome de pulmón encogido. ¿Qué quiere decir? Ustedes examinan al paciente, el paciente tiene un poco de disnea, le examinan, le ocultan los pulmones y encuentran matidez en la base y no ocultan, no hay ruido. Este paciente tiene derrame. Le toman su plato y no le derrame. ¿Qué es lo que sucede? Tiene una elevación del diafragma, de disfunción diafragmática. ¿Sí? Hay una alteración del músculo del diafragma. Entonces, por eso le dicen pulmón encogido, ¿no? Realmente se ve la capacidad pulmonar está reducida, pero es por la disfunción diafragmática. Serositis, ven ustedes el derrame claramente. Una característica, cuando ustedes vean paciente, mujer, joven, con derrame pleural bilateral, en unilateral piensen en infección. Puede ser lo uno o lo otro, es cierto, pero les hablo de la frecuencia, ¿no? Lo que tienen que ver. Cardiovasculares. Nuevamente, se puede comprometer cualquiera de las capas: el pericardio, el miocardio, el endocardio, las arterias coronarias, alteraciones de conducción, las lesiones vasculares. Cualquier elemento del sistema cardiovascular. Por ejemplo, pericarditis, ¿sí? Claramente. Endocarditis, en las válvulas. Compromiso gastrointestinal. Frecuente. El problema es saber que sea debido al lupus. Se quejan de dolor abdominal con mucha frecuencia, náuseas, etc. Vamos a ver qué es, de repente es el medicamento y no es la enfermedad. Entonces, lo que claramente puede producir es alteraciones en el esófago, vasculitis, o pacientes con cuadro agudo abdominal tienen que tener esta posibilidad de diagnóstico, ¿no? Y eso es una emergencia. La enfermedad inflamatoria intestinal es frecuente y pancreatitis. Por ejemplo, en esta paciente que entró a sala de operaciones por un cuadro de abdomen agudo, al final lo que se encontró fue que había una pancreatitis. Compromiso renal. Dice, el tipo y severidad de la enfermedad renal no guarda relación con la presencia de manifestaciones extrarrenales que pueden ser menos severas. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener un paciente que inicia enfermedad con nefritis lúpica y no tiene nada más, aparentemente, excepto las alteraciones inmunológicas. Esos pacientes usualmente aquí no son el nefrólogo, ¿sí? Entonces el nefrólogo tiene que estar alerta que eso puede ser un lupus. Yo puedo tener un paciente con una nefritis lúpica severa, tipo 4, y no tiene otra manifestación extrarrenal. O puedo tener un paciente con manifestaciones extrarrenales severas, una poliartritis, con compromiso térmico, con anticuerpos por todos lados, y no hay compromiso renal. Entonces eso es importante saberlo, ¿no? Pueden tener, por supuesto, un paciente con síndrome nefrótico, con edema, ¿sí? Proteinuria. Esta es la clasificación que van a ver de la Organización Mundial de la Salud. Que últimamente ha cambiado un poco, me parece, la subdividen. Los nefrólogos tienen una clasificación que subdividen de acuerdo a los hallazgos histopatológicos, ¿no? Las más características del lupus son las proliferativas, estas dos. Sin embargo, puede verse también membranosa y puede verse esto. Los pacientes que tienen glomerulonefritis se presentan con glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué quiere decir? Vienen el primer mes, vienen a la consulta y en un mes ya prácticamente están perdiendo la función renal. Es triste, pero hay que tener presente que esa puede ser una causa, porque si se trata tempranamente se puede detener ese proceso. Cuando le hacen biopsia renal a los pacientes, histológicamente lo que se busca es ver la actividad de la enfermedad histológicamente o ver la cronicidad. Eso es importante, porque si yo veo lesiones activas, voy a tratar con lo que tengo para disminuir la inflamación
y detener la enfermedad. Pero si yo veo lesiones crónicas, ya cicatriciales, en vano le estoy dando medicamentos que le pueden hacer más daño que bien, ¿no? Y estas son las lesiones de actividad: proliferación celular, necrosis fibroide, cariorexis. ¿Qué cosa es cariorexis? Fragmentación, ¿no es cierto?, del núcleo. Crecientes celulares, trombos hialinos, alza de alambre y fisura intersticial. ¿Sí? Todo eso lo han visto en patología, ¿no es cierto? Ustedes son expertos en patología especial, sobre todo, no lo vieron. Índice de cronicidad, esclerosis glomerular, crecientes fibrosos, fibrosis intersticial y atrofia. Vean que no solo se compromete el glomérulo, también se compromete el intersticio. Entonces el paciente puede tener manifestaciones de tubulopatía, ¿no? Es un ejemplo de glomerulonefritis membranoproliferativa. Aquí algún experto mirando tejidos. Ven ustedes aquí la proliferación celular y la distribución que tiene. Compromiso oftálmico. El compromiso oftálmico es interesante, pero no lo van a encontrar si no miran el fondo de ojo. ¿Sí? Yo les recomiendo, cuando vayan a su internado, aprendan a ver el fondo de ojo. La gran ventaja que tienen ustedes, a diferencia de hace muchos años que teníamos que andar con un estetoscopio en la mano, en el bolsillo, tratar de mirar el fondo del ojo como fuera, ahora tienen ustedes una maquinita que les hace eso, les toma la foto, inclusive sale una imagen de este tamaño ahí que pueden aprender. Lo que tienen que aprender realmente es analizar la leer. Y si tienen oportunidad de tener oftalmólogos que les quieran enseñar esto, aprendan. Porque eso les ayuda mucho, no solamente para la reumatología, en general para ver otra serie de cosas. Aquí la idea dice que vean estos exudados. Si ustedes leen sus libros van a decir exudados algodonosos. Esos son los exudados típicos que se ven en la retina. Y estos exudados desaparecen rápidamente con el tratamiento. O sea, si ustedes no lo ven el día que entra el paciente o al día siguiente con su sonocopio y a los 3 días dicen no tiene, no pueden decir si no pudo. ¿Sí? Compromiso del sistema nervioso. El sistema nervioso puede tener compromiso del sistema nervioso central o periférico. En el caso del sistema nervioso central, las manifestaciones pueden ser difusas y pueden ser focalizadas. Las difusas, síndrome orgánico cerebral, pacientes que tienen claramente alteraciones orgánicas cerebrales, psiquiátricas, psicosis y depresión. Y las focales, puede haber compromiso de los paracraneales, puede haber ACV, y la transversa de zona de movimiento. Estas de acá, en la actualidad, se asume que tienen que ver más con los anticuerpos antifosfolípicos, que no siempre se encuentran. Puede haber además confusiones de todo tipo. Y la cefalea. El problema, la cefalea es frecuente, ¿no es cierto? Muchas personas se quejan de cefalea. El asunto es que puedan identificar que la cefalea debería dar luz antes de achacarse. Meningitis aséptica, pseudotonia cerebral, son manifestaciones más raras, pero hay que tenerlas en cuenta. Y en el sistema nervioso periférico, polietenoblopatía sensorial, mononeuritis múltiple. ¿Ustedes recuerdan esa foto que les enseñé de la paciente que tenía gangrena digital? Esa paciente debutó como una mononeuritis múltiple. ¿En qué consiste la mononeuritis múltiple? ¿Alguien sabe? ¿Has visto? Se llama mononeuritis multiplex. No mononeuritis multiplex. ¿Sí? Multiplex. Ese es el nombre, digamos, en medicina se conoce. Entonces uno diría, ¿para qué le dicen mononeuritis múltiple? ¿No? Lo que sucede es que se compromete primero un nervio, se le cae la mano. Después se compromete un pie, se cae el pie. Después se compromete el otro pie, después se compromete la otra mano. O sea, no ocurre todo al mismo tiempo. ¿Sí? Si se deja avanzar la enfermedad, puede ocurrir eso. Entonces, son varios nervios que se comprometen, pero uno por uno. Síndrome Guillain-Barré. Y otro, por supuesto, miren, hasta pueden darse síndromes miasteniformes, ¿no? Aquí el gran problema que todavía tenemos en el diagnóstico y manejo de nuestros pacientes lúpicos es el compromiso neuropsiquiátrico. Lo que es difícil es diferenciar, debido a un compromiso no lúpico,
por desigualdad. No es como en otras manifestaciones que uno tiene acceso a medios con los cuales puede fácilmente hacer eso. Por eso es que se están buscando biomarcadores que nos faciliten ese proceso. ¿Por qué? La infección. Estos pacientes pueden cursar con infección con mucha frecuencia. Nuevamente, se les baja la defensa o un cuadro viral o el tratamiento que les damos les produce una infección sobreagregada, ¿no? Sobredosis, antiinflamatorios. Los antiinflamatorios pueden producir cuadros neurológicos. ¿No? ¿Alguna toma antiinflamatoria? ¿Alguna toma de ibuprofeno? ¿Conocen el ibuprofeno? Motrin. ¿No suena? No he tomado. No. Sí, se puede producir. Ibuprofeno, por ejemplo, da cuadro de medicina. Aspirina, la sobredosis de aspirina puede dar manifestaciones neurológicas. Aspirina se ha tomado. ¿Creen que la sobredosis de aspirina puede dar manifestaciones neurológicas? Claro que sí, incluso puede intoxicar, puede llevar a un paciente a la UCI con una insuficiencia renal severa. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de toxicidad por aspirina? Que clínicamente yo puedo decir que este paciente está empezando a tener mucho nivel de aspirina en su sangre. No les voy a explicar cuál es el nivel terapéutico, simplemente digan el nivel. Porque eso es algo que ustedes deberían saber. Porque cuando uno lo sabe y el paciente le está diciendo, el paciente le está diciendo que siempre va a tener que utilizar el que puede ser el medicamento. Desde ahora aprendan, cuando uno prescribe un medicamento tiene que saber razonablemente los efectos secundarios que produce ese medicamento. Y tiene que advertirlo con frecuencia a su paciente. La aspirina. ¿Qué produce como efecto secundario? Gastritis, frecuentísima. En el nivel del sistema nervioso. Tinnitus, ¿saben lo que es tinnitus? Ahora no lo ven mucho porque la aspirina se toma en dosis pequeñas, pero antiguamente se trataba la gente de mujeres con 3 a 5 gramos de aspirina al día. Han probado a tomar 6 pastillas de 500 miligramos al día de aspirina, ahora les parecería una locura, no, así se trataba. Entonces esos son cuadros que a veces se ven, pero eso es dependiendo del paciente. Hay pacientes que nunca tienen eso, hay pacientes con baja dosis de bien. Pueden haber manifestaciones por hipertensión arterial, que es un paciente con un accidente cerebrovascular, un evento cerebrovascular disimulado. Entonces puede ser por una hipertensión, por uremia, si tiene compromiso renal, puede ser la uremia y el lupus, y otras condiciones metabólicas que ustedes tener en cuenta, ¿no? Cualquier coma, por ejemplo, problema hepático, problema diabético, etc., ¿no? Microinfartos cerebrales. ¿Qué valor tienen? Tienen que pegar su clínica y ver qué significado puede tener ello. En laboratorio. Vamos a decir lo más importante del laboratorio realmente, ¿no? Anemia, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia. Esto ya lo mencionamos. O sea, un hemograma no debe faltar en la evaluación de sus pacientes. Anticoagulante lúpico, BDRL falso positivo, TTP prolongado. Hablamos de los anticuerpos antifosfolípidos, esos son los que dan estos resultados. ¿Sí? Complemento sérico disminuido. Si hay consumo de complementos y formación de complejos inmunes, se consume el complemento, por lo tanto, el complemento sérico está disminuido. Y por supuesto, anticuerpos antinucleares, el ANA positivo. El ANA, algunos le ponen una F adelante, que significa, ¿qué significa? Esa F de fluorescente. ANA, anticuerpos antinucleares por fluorescencia positiva. Esos son prácticamente muy característicos de su enfermedad.
Y después tienen el anti-FL, que algunos lo consideran marcador, a pesar de que tiene baja frecuencia, el anti-DNA de otra cadena. Si alguien tiene un anti-DNA positivo a título significativo, es un fuerte apoyo para la cosa. Las células LI que ya casi no se usan, pero no se usan no porque no sirvan, sino porque es difícil interpretarlas, hay que tener mucha experiencia. Y es más fácil que un tecnólogo haga esto a que un hematólogo, aunque tiene que leer un hematólogo, no vea las células LI y no las confunda con lo que le llaman TARC cell, que son muy parecidas. Entonces, y esto había que hacerlo 3 veces, inclusive en 3 muestras seriadas. Es complicado y por lo tanto es más caro, ¿no? Bueno, ejemplo de trombocitopenia, que va a haber hematomas. Sí. Esto es solo para mostrarles cómo se ve la célula LI. ¿Alguien sabe qué es la célula LI? ¿En laboratorio de examen? Mi hermano voluntario. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un neutrófilo, ¿no es cierto? Este también es un neutrófilo, pero tiene su núcleo que lo hagan arrinconado en la periferia. ¿Qué es lo arrinconado? La célula ha fagocitado esta sustancia, este material que lo sinofila. Y eso ha dado lugar a la célula. Esto de acá, cuando se encuentran los tejidos, es lo que le llaman los cuerpos inoxidentes. ¿Vale? Y por supuesto es el mismo anticuerpo el que produce los anticuerpos antinucleares. Vean ustedes acá, el anticuerpo, el desarrollo. ¿Y la célula LE la ven ustedes circulando en sangre? En otra palabra, la pregunta es: ¿es un fenómeno en vivo? Así como yo veo parásitos circulando en sangre. No, es un fenómeno en vitro. ¿Qué es lo que hay en el suelo del paciente? ¿Qué es lo que les he dicho que da esto? El anticuerpo. El anticuerpo está circulando en el suelo del paciente. Entonces, saco el suelo del paciente, lo junto con unos neutrófilos, pongo complemento, lo sacudo bien para romper las células y expongan su núcleo, ¿sí? Y esa reacción va a producirle el fenómeno. Y en este caso, el ANA, tienen ustedes un anticuerpo, pega al núcleo y se va a formar como una sustancia inmunofluorescente. Un conjugado inmunofluorescente está pegado aquí a esa sección, es un anticuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, en donde haya esto, se le pega y va a dar lugar a, en el microscopio de inmunofluorescencia se ve el anticuerpo. O se ven, perdón, sí se ve el anticuerpo. Y estos anticuerpos antinucleares, hay el doctor, si mal no recuerdo, en los años 60, 70, se dedicó a clasificar estos patrones por inmunofluorescencia. Si les gusta leer artículos antiguos, vean ahí su clasificación. Al final se quedaron en 4 patrones característicos. Uno de ellos era el patrón homogéneo, en el cual todo el núcleo está teñido. Es homogéneo, por eso se le llama homogéneo. Y este le llamaron periférico. El núcleo solamente tiene la periferia del núcleo, es el que se marca. Al otro le decían nucleolares, que es el nucleolo. Al otro le decían el moteado, el patrón moteado en lo que se veía puntitos. Bueno, después de mucho tiempo se vio que esa fluorescencia estaba dada según el antígeno hacia el cual estaba dirigido el anticuerpo. Y eso es lo que le decía el test de banda, ¿no? Tienen ustedes aquí el borde de la piel, digamos, y esta es la unión dermo-epidérmica, y esta banda es donde hay complejos, depósito de complejos inmunes, y es a donde va
producirse la fluorescencia, porque el anticuerpo va directamente dirigido hacia esos complejos. Eso también se puede hacer en tejido renal. Ayuda mucho a hacerla. Cuando hacen la biopsia renal no solamente debe hacerse hematocitosis, debe hacerse inmunofluorescencia, porque esto se hace y le dicen al depósito de complejos inmunes, al depósito de IgG, de IgM, de C3, eso es lo que le dice el patólogo, ¿no? Bien, criterios. El asunto está complicado, que en el año... ¿De cuándo fueron estos criterios? Bueno, en el año 70 y tantos, hicieron unos criterios que los realizaron en el 82 y actualmente ya hay otros criterios que están planteándose. Pero en términos generales, no les voy a hablar de lo más antiguo, este ha durado mucho tiempo, ¿sí? Como 6, 8, 10, 12. ¿Cuántos hay acá? ¿14? 16. No, no puede ser. Ya. De estos criterios, con 4 se clasifica un paciente como que tiene virus. Se clasifica, no se diagnostica, es la diferencia. ¿Por qué se hace esto? Para poder hablar un mismo idioma con todos los demás investigadores, etc. Si yo digo, revisamos las historias clínicas de 14 pacientes con lupus que reunían los criterios del ACR del año 1982, yo ya sé que tienen 4 de estos por lo menos. Estamos hablando del mismo idioma. ¿Sí? No puedo, porque están publicados y están validados esos criterios. Actualmente hay otros criterios que están ya probablemente poniéndose en funcionamiento porque se ha visto que pueden ser más útiles con los nuevos adelantos que tenemos. Bien. En el año 1997, esto es lo que les estoy diciendo, el anti-D nativo en título anormal o anti-SM antifosfolípico. Aquí se agregó este criterio de anticuerpos antifosfolípicos como criterio inmunológico, porque ya se vio, ya se mire, el antifosfolípico era anticardiolipina, IgG, anticoagulante lúpico, prueba serológica falso positivo, por lo menos 6 meses, confirmada por PPI, que de inducción de troponema o acceso de o sea, lo que tenía que tener evidencia de presencia de anticuerpos antifosfolípidos, asegurándome que no tenga sífilis. Por eso que tenía que hacerse la prueba para sífilis y para descartar sífilis, ¿de acuerdo? Y por supuesto ya se dijo el anti-DNA nativo o el anti-SM positivo. Como criterio inmunológico ya se amplió un poco más. Bien, esto sí lo vamos a ver muy rápido porque esto ustedes lo van a ver ya cuando hagan su clínica. El manejo terapéutico, recuerden, son cosas generales, tiene que ser individualizado. Es para cada paciente en el momento que venga el paciente, al estado del paciente al momento de la consulta. Yo no trato lo que tuvo hace 5 años ni lo que pienso puede tener en 5 años. ¿De acuerdo? Y esto es bien importante, una relación médico-paciente. Es la única manera válida en todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Es bien importante. Las opciones del médico se basan en actividad y severidad de la enfermedad. Yo voy a tratar, de acuerdo a que mi enfermedad está muy activa, me interesa reducir la actividad y si es muy severa, ¿no es cierto? Ya les dije ya que cuando hay mucha cronicidad probablemente no tenga mucho que ofrecer. Hay medidas generales, evaluaciones periódicas, fotoprotección, control de infecciones, control de presión arterial, cuidados de la gestación. Aquí hay algo que yo aprendí hace mucho tiempo gracias a un nefrólogo, un profesor nefrólogo. Este profesor me enseñó cuando recién empezábamos a trabajar en el hospital, me enseñó que decía, baja de la presión al paciente normal, porque eso daña el riñón. Y eso para ustedes ahora es normal que se los enseñe, pero créanlo que eso no se enseñaba así de esa manera. ¿Sí? Ahora ya se sabe que la presión arterial persistente que no es tratada va a dañar poco a poco los órganos blancos. Esto es bien importante. Hemos tenido pacientes con insuficiencia renal importante, pero que podían liberarse de la diálisis años, en el largo de su vieja y su
Y es mucho en calidad de vida tener a un paciente fuera de la máquina que tener una. Control de infecciones es crucial. Paciente con infección activa enfermedad. Eso ya lo sabemos. Tiene que tratar rápidamente las infecciones bacterianas. Y por supuesto la parte de prevención, las vacunas, no se quiere que lo presenten, sobre todo si van a ver tratamiento de inmunosupresión. Fotoprotección, todos los pacientes, aún cuando el paciente les diga que no, a mí el sol no me hace daño, yo me voy a la playa este verano porque está haciendo mucho calor. No. Menos si tiene enfermedad activa, menos si tiene enfermedad activa. Inclusive las piscinas, que dicen, no, yo me pongo debajo de la sombrilla, no tengo problema. Y en la playa, como hay un sol, que reflejan en el mar toda la radiación. Evaluaciones periódicas, esto es importante, no se debe dejar de seguir al paciente. Aún cuando esté bien, periódicamente lo que se va a hacer es se vacía los controles. Y el paciente, cuando está en esas evaluaciones periódicas, usualmente ya el paciente está entrenado, sabe. Entonces ellos van a la consulta ya con sus análisis y sabe que uno le va a pedir para facilitar el asunto, ¿no? Y el paciente que ya tiene mucho tiempo con su médico, inclusive le lleva toda la lista de los análisis, cómo ha ido modificándose los tratamientos y va diciendo, doctora, yo creo que esta vez tengo una infección porque no tengo esto, tengo lo otro, o esto me parece la enfermedad porque he tenido lo mismo que tuve cuando empezó la enfermedad. Y es bien interesante, ¿no? Educar al paciente. Cuidados en la gestación, ese es un punto particular que merece atención especial. Nuevamente, diferenciar el tratamiento agudo de estrategias a largo plazo. Estrategias a largo plazo son los cuidados generales que debe tener, la educación que se le debe dar al paciente, ¿no? Y los controles que hemos visto. El tratamiento agudo es la actividad de la enfermedad o las infecciones, las complicaciones. ¿Qué se usa usualmente? Muy rápidamente, corticoides. Son importantes para el lupus severo, agudo y activo. Bueno, actualmente, desde mediados de la década pasada, cada vez se trata de usar menos corticoides. Cada vez se trata de usar menos corticoides. Inclusive, hay algunos autores que dicen no uso de corticoides porque ahora contamos con ciertos biológicos. Eso todavía está por definirse. Pero el corticoide es por más poderoso antiinflamatorio como comentamos. Así es que para el lupus severo o activo, antiinflamatorios solamente probablemente para artritis, dolores, fiebre. Antimaláricos. Nosotros nos enseñaron a usar antimaláricos, estábamos entrenando y en la actualidad, si ustedes ven los libros, los antimaláricos ya son parte del tratamiento del paciente. Yo diagnostico lupus y inicio antimalárico. Tienen muchas ventajas demostradas por los estudios. Ciclofosfamida. Aquí habría discusión probablemente, ¿no? ¿Por qué decimos ciclofosfamida? Ya estamos hablando de los citotóxicos. Dentro de los citotóxicos, la ciclofosfamida se empezó a usar en forma protocolizada desde la década del 80. Los institutos nacionales de salud de Estados Unidos hicieron un esquema que ha perdurado mucho tiempo y después ya ha variado por el hidrolipus y empezamos a menos dosis. Pero en la actualidad, por ejemplo, muchos autores dicen, no, ciclofosfamida es muy tóxico, solamente por el Entonces eso, dependiendo de la experiencia, dependiendo de los pacientes, ¿no? Ahora se habla de un tratamiento de inducción y un tratamiento de mantenimiento. El tratamiento de inducción usualmente son los primeros 3 a 6 meses. Es un experimento posteriormente. Anticuerpos monoclonales. ¿Qué tenemos en anticuerpos monoclonales? Aprobado, el único que está aprobado es este, el Belimumab, que aprobó en el 2011. Desgraciadamente, solamente para artritis, en situaciones generales, no se ha aprobado en presentaciones severas. No sirve mucho para eso. El Rituximab es un anti-CD20. Esto se empezó a usar en lupus a principios de la década de 2000. ¿Y por qué? Porque ya se había probado en oncología, ¿sí? En hematología. Y se veía que los pacientes también en la límpida, que mejoraba. Entonces, se vio que también mejoraban los pacientes con lupus que tenían ese problema. Y había inducción de glúteos y mejoraba. Entonces, hicieron un ensayo clínico, 2 ensayos clínicos, con rituximab. Ninguno de
quisieron echarle cruz ahí. Sin embargo, hasta ahora se sigue usando el principal de la medicación. Son series de casos, etcétera, pero algunos pacientes les va a mentir. Entonces, lo que enseñó eso, y estoy hablando de mediados de la década de 2000, de la primera década, lo que enseñó eso fue que los ensayos clínicos en lupus no es lo mismo hacer que los ensayos clínicos en otras enfermedades. Y es diferente, tenían que cambiar su manera de hacerlos, etc. Y eso ha costado, todavía está costando mucho hacerlo. Es como que es una enfermedad tan variada, ¿no es cierto? Con tantas manifestaciones, difícil de controlar todas las variables. Bien. Bueno, hablemos de algunas complicaciones. Osteoporosis, obviamente por el uso de corticoides, miopatía por esteroides, artritis séptica, osteonecrosis, infecciones oportunísticas. Ese es el gran problema, ¿no? Infecciones por bacterias, hongos, etc. Hemodiálisis por insuficiencia renal crónica terminal, disfunción neuropsiquiátrica. Ahí donde está la flechita, una osteonecrosis de rodilla, de la cabeza femoral. En el lupus parecido a drogas, yo creo que ya me pasé, ¿no? Hace rato. Usualmente tienen ANA positivo, ¿no? Rara vez tienen nefritis y rara vez hacen compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Usualmente estos pacientes lo que hacen es fiebre, artritis y serositis. Y se resuelve, retiran la droga y debe resolverse. Si no se resuelve, no es un lupus inducido por droga. Habrá desencadenado todo el lupus primario, pero no es inducido por droga. Y estas son las drogas a las cuales se les ha atribuido producir de alguna manera, pero típicamente son isoniazida, hidralazina y procainamida. Esos dos, ya no sé, ustedes realmente no van a ver esos medicamentos, ¿no? Se usaban antes para la medicina general. Y estos sí, todavía hemos tenido algunos con anticuerpo antinuclear positivo. Bueno, el lupus neonatal no les voy a decir. A ver, esto es lo que querían ustedes, ¿no? Los anticuerpos antifosfolípidos son la anticardiolipina o el anticoagulante lúpico y se asocian a trombosis venosa o trombosis arterial y o trombosis arterial. Abortos recurrentes por insuficiencia placentaria. Me gustaría que ustedes vean que 3 abortos, sospecho que esta causa puede ser las manifestaciones clínicas y alteraciones del laboratorio no son exclusivas de esta. Ese es otro problema. ¿Qué puede haber ahí? Trombocitopenia, anemia hemolítica, libedos reticulares, enfermedad valvular cardíaca, isquemia cerebral, neuropatía, síndrome cerebral de esclerosis, ¿me parece conocido? Todo lo que hemos hablado ahora, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lupus? ¿Cuánto es síndrome antifosfolípico? Por eso que ahora se habla de síndrome antifosfolípico primario, ¿no? O secundario. Puede ser secundario A, no solamente lupus, A, o a otra enfermedad. Entonces, muchos de estos pacientes llegan al neurólogo, no a ustedes, pero pertenecen al sistema nervioso central. Y ellos ya tienen que dominar y definir que este paciente tiene esto, porque el tratamiento tiene una manera diferente de tratamiento. ¿Cuándo sospecharlo? Trombosis venosa o arterial sin implicación. ¿Sí? Trombosis en sitios no usuales, la vena renal y la renal. Trombosis en personas jóvenes. Eventos trombóticos recurrentes. Cuando hay pérdidas en el segundo o tercer trimestre, más de un cuadro clínico del mismo paciente. Tiene una trombosis venosa en el inferior y de repente hace una trombosis renal, de arteria renal o de vena renal. ¿No? Porque a veces tienen mujeres que no han tenido bebés, entonces no saben si han tenido o no han tenido aborto. Se confirma el diagnóstico. ¿Y cómo lo confirma? Pidiendo una prueba para anticoagulante lúpico, anticuerpos de anticardiolipina, título moderado o alto, persistente más de 6 semanas. Lo tiene que pedir hoy y dentro de 6 semanas. Miren el diagnóstico diferencial.
todas las alteraciones de coagulación, deficiencia de factor 5, etcétera, dislipidemia, ese es el diagnóstico. Hay que sospecharlo. Sigue el diagnóstico diferencial, ¿sí? Vean ustedes. ¿De acuerdo? Todas esas enfermedades pueden hacer problemas vasculares, ya sea arteriales o venosas. Otras causas de pérdida fetales hay que buscar, alteraciones cromosómicas, anatómicas, problemas de la mamá, etcétera, ¿no? Bien, pueden hacer la reactividad de los anticuerpos por ELISA, ¿de acuerdo? Tienen un tiempo de coagulación prolongado que corrige con plazo 3, es muy indicativo que parte de un conjunto de condiciones por alteración proteína que se ven en la versión. Y el antígeno blanco es la beta-2 glicoproteína. Actualmente ya se usa el anticuerpo contra la beta-2 glicoproteína. El tratamiento va a depender de la ocurrencia y la severidad de las manifestaciones, ahí entra la anticoagulación, ¿no? Dependiendo de la manifestación se usa aspirina, los corticoides están en duda, si uno piensa que puede ser secundario hay que pensar en los corticoides y la gamma globulina intravenosa. Muy bien. ¿Alguna pregunta?